Muchísimas gracias, muy amable. Muy buenos días para todos. Un placer estar aquí con ustedes compartiendo este grato espacio. Mi nombre es Cristian Dueñas, soy psicólogo de profesión, cuento con una especialización en desarrollo humano y una maestría en gestión social empresarial y cuento con alrededor de 10 años de experiencia laboral, trabajando pues en empresas locales, multinacionales y en paralelo trabajo en docencia universitaria. En este espacio pues nos vamos a enfocar a hablar de un tema que realmente es interesante, es importante, que es la productividad. En esta oportunidad pues iremos a hablar precisamente de, pues, de la productividad, es decir, escucharlos a ustedes. La idea es que al principio de esta charla me gustaría escucharlos para validar pues qué expectativas o qué imaginan que podemos hablar en la sesión de hoy, qué tiene que ver dentro de la productividad y las personas, cómo esto afecta mis pensamientos y actitudes y pues un ejemplo muy claro de cómo medir o poder evaluar la productividad, por ejemplo, en la empleabilidad al momento de buscar trabajo. Bueno, entonces, pues la productividad pues está relacionada precisamente pues con los hábitos en nuestras vidas, pero antes de eso yo quisiera preguntarles a ustedes lo siguiente. ¿Qué los motiva a estar aquí en este webinar? ¿Qué los motiva a estar aquí en este espacio en la mañana de hoy? Pues no sé si hay alguien pues que por fuera aquí, ingeniero Oscar, nos pueda habilitar algún micrófono o alguien pueda escribir aquí en el chat y nos cuente qué los motiva a estar aquí en este espacio en la mañana de hoy. Claro que sí, doctor Cristian. Bueno, vamos a ver si alguien se anima. Simplemente darle clic al icono en la manito y tener en la parte superior derecha de sus pantallas. Y con mucho gusto vamos a habilitar el micrófono. Bueno, vamos con el ingeniero Marco Antonio Salazar. Ingeniero Marco Antonio, por favor, le da clic al su micrófono. Gracias. Le escuchamos, ingeniero Marco Antonio. Ok, al parecer presente inconvenientes con el micrófono. Igual los invitamos a que realicen sus preguntas también por el panel de preguntas, que se encuentra en el mismo panel de control. Perfecto. Sí, vamos a dar un minutico más, entonces a ver si alguien pronto por el chat nos puede plantear esa expectativa, esa inquietud del por qué pues están acompañándonos en la mañana de hoy en este webinar relacionado con la productividad. Bueno, intentemos con la ingeniera Daisy Alejandra. Aquí tiene el micrófono habilitado, ingeniera Alejandra Galvis. Bueno, esperemos a ver si alguien se anima. Vale, gracias. Bueno, doctor Cristian, al parecer no tenemos preguntas, no tenemos participación por el momento. Si le parece, podemos continuar. Perfecto, listo, sí señor, claro que sí, muchas gracias. Bueno, entonces pues teniendo en cuenta pues digamos el tema técnico pues que se puede con el micrófono en el público, igualmente pues vamos a comentarles cómo sería el manejo en esta actividad. Eh, Vamos a enfocarlo, vamos a relacionar el concepto de productividad precisamente con los hábitos y también pues con los pensamientos pues, de nosotros, los seres humanos, es decir, la productividad en la vida personal y por supuesto en la vida laboral. Cómo llevar esto en dos campos, en nuestra vida cotidiana, en el día a día y también lo relacionado a el mundo empresarial, bien sea que ustedes estén como líderes, haciendo parte pues, de una empresa, o
ustedes están emprendiendo algún negocio en particular. La productividad, pues, por supuesto que está relacionada pues, con nuestros hábitos, aquellas actividades que nosotros realizamos a diario, desde que nos despertamos hasta que pues, vamos a finalizar nuestro día y vamos a descansar. Todos contamos pues, con el mismo tiempo, ¿no? Todos tenemos los mismos minutos, los mismos segundos al día, pero al final del día, algunas personas podemos sentir que no fuimos lo suficientemente productivos, ¿no? Que a veces tenemos esas sensaciones o incertidumbres. Nos llevamos como en esa incertidumbre del por qué ese día no fue tan productivo o no fue un buen día como nosotros lo planteamos o lo imaginamos, que seguramente pues es el motivo por el cual muchos de ustedes pueden estar aquí acompañándonos en la mañana de hoy. Entonces, pues esta relación pues está establecida con los hábitos. Un estudio que se hizo con la Universidad MIT, pues se pudo evidenciar a través de varios experimentos, pues que a través de una serie de comportamientos y rutinas, las cuales son reforzadas o potencializadas por medio de una recompensa, esa serie de comportamientos se empiezan a automatizar. Eso pues hoy en día se le conoce como hábito, es decir, aquel comportamiento que a través del tiempo se genera un proceso de automatización, a eso se le conoce como hábito. Y ya vamos a ver eso qué tiene que ver con la productividad. Eh, Ponemos un ejemplo muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, sobre las 8 o 9 de la mañana, tenemos un espacio donde, pues, supongamos, ¿no? Que estamos en el trabajo, un trabajo presencial, y la rutina es ir a la cafetería. En este caso, pues más que la recompensa de tomar un café, muchas veces está la recompensa de poder socializar o generar una interacción con otros seres humanos, porque el ser humano, pues, tiene esa naturaleza propia de la interacción pues, con otros grupos de personas. Tenemos otro ejemplo de cómo es, pues, en este caso, los hábitos, ¿no? Y aquí empezamos a acercarlo con la productividad. Entonces, tenemos en este caso siempre, ¿no? Un dispositivo que es un celular, un móvil, en el cual pues llega un mensaje. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando llegan esos mensajes la respuesta es inmediata. Por ejemplo, yo esta mañana estaba en una reunión con una empresa cliente y recuerdo muy bien que en la reunión pues la persona pues estaba aquí conversando conmigo y pero apenas escuchó el sonido, el timbre pues del celular, pues la persona por supuesto de una vez cambió su atención y la dirigió hacia el celular. Inmediatamente consultó el celular, la persona vio pues quién la estaba llamando y pues la persona pues ahí tuvo una respuesta, es decir, en este caso la persona simplemente silenció el celular y continuó en la reunión que teníamos programada. Pero yo me hubiera preguntado qué hubiera pasado si la persona hubiera atendido la llamada, es decir, le hubiera llamado el jefe inmediato, ¿sí? O, no sé, en ese caso que era el director de tecnología, le hubiera llamado pronto a la esposa, tal vez su reacción hubiese sido distinta. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay una notificación inicial donde pues hay una señal, un estímulo inicial y lo que se busca es eliminar esa incertidumbre inmediatamente, ¿no? Queremos como respuesta a eso consultar inmediatamente el mensaje y saber quién es la persona que me está llamando. Y sobre eso, pues yo ya tengo una recompensa, ¿no? Elimino la incertidumbre, que fue en este caso la situación puntual. La persona, por supuesto, tuvo una decisión y es haber omitido la llamada. Sin embargo, si lo viéramos en términos de productividad, esto generó una distracción en su trabajo. Ahora, si lo llevamos al día a día en nuestras labores diarias, nosotros estamos expuestos a múltiples señales que provienen de un mismo dispositivo, que en este caso es el celular. Señales que muchas veces tienen estímulos diversos, amplios, variados y que nos pueden generar otra serie de comportamientos. Me explico. Eh, si nosotros utilizamos el celular y decimos, bueno, voy a abrir el celular porque voy a hacer, tengo un viaje programado para la tarde de hoy, entonces voy a hacer el check-in. Pero curiosamente, cojo el celular y pues veo una notificación de un WhatsApp con, no sé, con mi papá, mi mamá, mis hijos, qué sé yo. Y curiosamente lo que hacemos es atender
a esa clase de mensajes. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué nos pasa eso? Seguramente a muchos nos ha pasado este tipo de situaciones, ¿no? Que comemos el celular y terminamos haciendo otras cosas y nosotros después nos recriminamos o nos preguntamos, pero ¿por qué hicimos algo diferente? Y nos terminamos fue distrayendo y haciendo otro tipo de cosas. Y es que cuando nos llegan muchas señales al tiempo, como sucede en un equipo, en un móvil, en un celular, al ser humano se nos dificulta muchas veces priorizar y categorizar precisamente esas señales que son inmediatas. Y el mejor ejemplo son los mensajes de un WhatsApp, de un Telegram y demás. El simple hecho que uno vea que el celular pues se enciende la pantalla, así está en vibración y demás, genera pues ya una serie de distracciones. Entonces, vamos a ver más adelante pues alguna serie de tips, recomendaciones para mantener el foco y que podamos tener pues un mejor nivel de productividad, por supuesto, en nuestro día a día. Y no solamente me refiero al trabajo, sino también a nuestra vida personal. La productividad está íntimamente relacionada, como les comentaba anteriormente, con los hábitos. Los hábitos pueden mediar o guiar nuestra vida en lo personal y también hacia lo profesional. Muchas veces nuestros hábitos en nuestra vida pueden cambiar radicalmente con situaciones que son extremas, ¿sí? Que nos llevan a cambiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, pero a partir de situaciones que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida, ¿sí? El ejemplo, de pronto algún accidente, ejemplo, alguna pérdida de un ser querido, una persona significativa en nuestra vida, empieza pues a modificar nuestros hábitos. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros tenemos una serie de rutinas, una serie de comportamientos asociados en el contexto que cambió con el accidente o asociados con esa persona que tenemos en nuestro entorno. Entonces, muchas veces esperamos a que lleguen las crisis para empezar a actuar. Y ahí está pues una dificultad que tenemos en términos de esa productividad personal y esa eficiencia profesional que podemos tener en nuestras vidas. Muchos de los estudios pues hablan que para generar para generar grandes resultados se requieren de acciones pequeñas pero persistentes. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cerebro humano está diseñado para obtener estímulos y respuestas placenteras inmediatas. Por eso, comportamientos como el comer, placeres también carnales, ¿sí? Como el sexo, por ejemplo, pues son distintas actividades que generan una recompensa inmediata. Por eso, nosotros vemos, por ejemplo, en Internet que lo que son es decir, esa clase de comportamientos es donde está sobreestimulado todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de lo que son las comidas azucaradas o altamente llenas de carbohidratos, como son las comidas rápidas, las gaseosas y demás, precisamente toda esta serie de productos están diseñados para sobreestimular esas sensaciones o esa sensación de placer de obtención de sales, de carbohidratos, de dulce, que precisamente son perdón, comidas, alimentos que garantizan nuestra supervivencia como especie. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? Que nuestra evolución, como biológicamente hablando, pues ha tomado muchísimo más tiempo. Es decir, nosotros en la actualidad, después de haber recorrido cientos de miles de años, nosotros seguimos respondiendo con un alto nivel de agrado, con un alto nivel de respuesta a esos estímulos que parten precisamente de comidas altamente azucaradas o con alto nivel de carbohidratos, porque hace muchísimos años para el ser humano era muy difícil conseguirlos. Es decir, que cuando íbamos de cacería y demás, era muy complicado conseguir carne para poder pues proveernos y asegurar la supervivencia. Entonces, vemos que en términos de marketing, en términos de lo que es nuestra economía, nuestro modelo de interacción social y demás, avanza rápidamente, pero seguramente el proceso evolutivo biológico va tomando tiempo. Por eso vemos problemas de obesidad y demás. Ya vamos a ver eso, pues, cómo se relaciona en términos de productividad. Y es lo siguiente, como el cerebro humano está diseñado precisamente para buscar esa respuesta inmediata,
Por eso muchas veces cuando nos fijamos metas para mejorar nuestra productividad o nuestro rendimiento, lo que pasa es que los efectos de esas metas que nosotros establecemos son más mediados o están más diseñados hacia el mediano o hacia el largo plazo. Entonces, esta serie de señales, de estímulos, pues toman tiempo. Entonces, como podemos ver en este gráfico, pues si nosotros mejoráramos o cambiáramos el 1% de alguna acción en particular, pero fuera de manera consciente y consistente todos los días, después de un mes nosotros habremos mejorado en un 30% de algo. Lo que pasa es que nosotros queremos ver la respuesta inmediata, la queremos ver ya. Entonces nosotros nos preocupamos más del resultado inmediato y no nos preocupamos tanto de la trayectoria que estamos siguiendo para poder cumplir con esa meta en términos pues, de productividad. Entonces ponemos este ejemplo. Nosotros podemos ganar la lotería y podemos ganarnos, no sé, un ejemplo, $1.000.000, pero de nada nos sirve ganar $1.000.000 si empezamos a generar una serie de comportamientos y actitudes que nos llevan o nos direccionan a gastar más de lo que podemos ganar en el mes. Entonces, técnicamente, lo que nosotros vamos a tener es una mala trayectoria precisamente con nuestra educación financiera. Y esto obedece pues a cuatro grandes problemas, los cuales vamos a ver a continuación. El primero de ellos es que en términos de la productividad nosotros lo definimos pues como ganadores y perdedores. Es decir, los ganadores y los perdedores tenemos la misma meta, ¿cierto? Si vamos a un juego, un partido de fútbol, pues el equipo que va a ganar y el equipo que va a perder, pues ambos tienen el mismo objetivo, ¿no? Que es ganar el partido, pero si hay un ganador, necesariamente va a haber un perdedor. Entonces, nosotros erróneamente creemos que el equipo que ganó es porque tenía metas más ambiciosas y que eso los condujo al éxito. Entonces, lo que vemos muchas veces es que al momento de determinar los planes de productividad, bien sea en una empresa o a nivel personal, es que definimos unas métricas o una serie de indicadores que muchas veces en la medición o en el cumplimiento de los mismos realmente es complejo. Puede superar nuestra capacidad y esto nos va a generar una frustración. Y tendemos a confundir precisamente el éxito con la supervivencia, que lo que nos lleva a pensar que si nosotros cumplimos con lo que nos proponemos, somos felices, pero si no lo cumplimos, pues nos hemos frustrado y somos de lo peor, y esto pues genera impactos obviamente en nuestro rendimiento laboral. El segundo gran problema relacionado pues a los malos hábitos es que alcanzamos las metas en un momento o en un cambio momentáneo, que eso es lo que muchas veces se ve en las organizaciones, ¿no? Ok, yo quiero entonces definir para este año, tener una rentabilidad de X o Y porcentaje, o si soy comercial, entonces voy a traer tantos y tantos millones a la compañía y ya. Pero realmente eso es una meta que está bien diseñada, porque no nos enfocamos más bien en el sistema, en cómo mejorar constantemente eso que estamos haciendo para tener pues, precisamente un mejor nivel de crecimiento. Ya tal les comparto pues algunos ejemplos. Y es que nosotros establecemos una dicotomía entre si lo logramos, pues somos felices, o si no lo logramos, somos infelices. Es decir, que muchas veces las metas nos restringen la felicidad. Entonces vemos este ejemplo. Si nosotros establecemos entonces una meta de cumplir con las métricas anuales de productividad y demás, pero si no trascendemos a eso, nos puede suceder lo que en su momento le pasó a Michael Phelps, pues que pues muchas veces, es decir, este multimedallista olímpico pues es conocido mundialmente por ser uno de los mejores nadadores de la historia, pero también sabemos que han habido noticias donde pues Michael Phelps entró en una depresión posterior a haber pues ganado pues todas las medallas que consiguió en los Juegos de Atenas, Pekín y Río. Entonces vemos pues que eso también es un problema, que si las metas no coinciden con el progreso a largo plazo, pues esto no va a generar una serie de frustraciones, una serie de dificultades a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, como podemos ver en una primera reflexión, es que si vamos a hablar de productividad, no debemos enfocar solamente en el resultado, en la meta, que se espera que sea inmediata, sino debemos trabajar es en el sistema,
en el proceso, en el cómo lo estamos mejorando o qué es lo que estamos haciendo para poder obtener, por supuesto, como consecuencia de eso, un mejor resultado. Muchas veces eso es lo que vemos en las organizaciones, ¿no? Curiosamente, tenemos la sensación de que estamos en un primer cuadrante donde todo parece ser que es importante y urgente y que estamos en el día a día. Pero si nos ponemos a analizar más de fondo en lo que estamos trabajando en nuestro día a día, realmente qué espacio del día a día estamos destinados a evaluar o validar cómo lo estamos haciendo. Esa es una pregunta importante que podemos pues conversar o discutir al final del proceso. Y pues precisamente esta serie de resultados que se pueden generar en las organizaciones o en nuestra vida personal están relacionados con nuestra identidad. Eh, nuestra, perdón, la identidad precisamente viene del latín essentias, que es ser, existir, e identien, que es repetidamente. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros generamos una reputación, generamos un vínculo con las personas, con los contextos, con los medios. Primero es a partir de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, las cuales, pues, si se ven bien repetidamente, que se van viendo todos los días de una manera constante, de una manera pausada, de una manera repetida, pues vemos que esa serie de comportamientos se empiezan a ver reflejados. Entonces, como un ejemplo, es más válido decir que, un ejemplo, que Cristian es una persona mal geniada si vemos que todos los días Cristian llega con una actitud o una cara de pronto desagradable a la oficina, no saluda a sus compañeros. Pero si vemos que Cristian normalmente sonríe y que de pronto Cristian llega un día espontáneo haciendo una cara extraña o se le ve con el ceño fruncido, piensen que ahí en este caso nuestro concepto cambia, ¿no? Totalmente. Decimos, algo le sucede a Cristian. No es normal que Cristian tenga el ceño fruncido, es decir, que algo le pasa y no es normal en él. Entonces, fíjense cómo es de importante tener precisamente nuestra identidad, nuestro sistema de pensamientos basados en los resultados. Entonces, hay parte del hecho del hábito, es decir, si nosotros tenemos una identidad clara en lo que nosotros somos, en lo que creemos, pues esto nos va a generar un cambio en nuestro sistema, en la forma como nosotros hacemos nuestras actividades diarias y por supuesto esto va a generar una consecuencia en nuestros resultados. Entonces, muchas veces lo que no ve en las organizaciones, sobre todo en términos de la productividad, es que las empresas nos ven como unas máquinas. Ya estamos a ver una diapositiva pues, relacionada pues, a eso. Las declaraciones son importantes. Para poder cambiar de ideas, pues tenemos que estructurarlas pues, muchísimo mejor. Por ejemplo, la meta no es leer un libro. La meta en este caso es convertirse en un lector. Si nosotros leemos una o dos páginas todos los días, está bien. ¿Sí? Es decir, es redefinir el concepto de lo que es lector para nosotros. Pasar de no leer en ningún día, en ningún espacio del día, a pasar a leerlo por 1 o 2 minutos, es un cambio importante, es un cambio radical. Y pues fíjense que 1 o 2 minutos, pues realmente es una fracción de tiempo muy corta. Pero si nosotros sostuviéramos esa fracción de 2 minutos diarios, podemos saber que al final del mes hemos leído alrededor de 1 hora. Y si nos podemos ver las páginas, estamos viendo que por lo menos nos habremos asegurado de haber leído por lo menos un promedio de medio libro al mes. Entonces, ahí vemos que ya si ese comportamiento es constante, pues se va a generar una nueva identidad. La otra meta no es correr una maratón, la meta es convertirse en un corredor, ¿cierto? Entonces, nuestros pensamientos van a irse modificando. Ahora, la meta, por ejemplo, si estamos buscando empleo, pues no es conseguir trabajo propiamente, la meta es convertirse en un profesional más empleable. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nosotros debemos trabajar constantemente es cómo mejorar nuestras habilidades, nuestra forma de buscar trabajo, nuestra forma de poder persuadir y convencer a los entrevistadores para poder lograr la meta que es el ser empleable, ¿cierto? Es decir, aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo yo puedo medir la productividad si yo estoy buscando empleo? ¿De qué manera yo puedo saber si estoy siendo más empleable? Entonces, una de las maneras para poderlo cuantificar o determinar es eso. Una serie de comportamientos yo los puedo medir de tal manera que
puedo ir mejorando mi sistema diariamente. Ahora, nuestras declaraciones son poderosas. Si nosotros definimos o decimos que no, es que yo soy un mal trabajador, soy una persona pésima para seguir instrucciones, por supuesto esto va a impactar en nuestros resultados, porque asimismo, como generamos una identidad, nuestros comportamientos van siendo modificados constantemente. Entonces, es como si colocáramos este refrán, nuestra reflexión. Si contáramos repetidamente nuestra historia por años, es sencillo que nos podamos aferrar a esas rutinas mentales y las aceptemos como un hecho, como muchas veces vemos ese refrán. Si nosotros repitiéramos una mentira todos los días, seguramente esa mentira la vamos a tomar como una verdad propia, ¿cierto? Entonces vemos a esas personas que a veces son compulsivas con las mentiras y de tanto en tanto interactuar con las mentiras, lo hacen normal y pueden ir perfectamente un polígrafo y lo van a pasar porque en este caso ya su respuesta galvánica, la sudoración, la ansiedad, la aceleración cardíaca y demás, no va a haber cambios significativos. Lo que hizo la persona fue un trabajo mental tan constante que se volvió un mitómano, una persona que es experta para mentir. Sé que pongo un ejemplo muy particular, muy peculiar, pero si lo lleváramos en términos de productividad, precisamente vemos que esto pues tiene una relación. Entonces, la productividad, por supuesto, está relacionado pues con los diseños o los insumos no laborables, es decir, que podemos hablar de aquí de la maquinaria, de los insumos para pues, el trabajo, los factores atribuibles a la organización de trabajo, entonces es los estilos de liderazgo, en este caso estaríamos hablando también del entorno de la competencia, del entorno macroeconómico, los factores atribuibles a los trabajadores, que ya hemos venido hablando de ellos, que es relacionado pues a lo que son los comportamientos, a lo que es también las actitudes, la motivación, etcétera, etcétera. Y también factores atribuibles a condiciones externas, ejemplo, la dinámica económica, la dinámica laboral tan constante que estamos viendo en la actualidad, donde se ven precisamente mayores desafíos en las organizaciones. Por supuesto, como podemos ver en este espacio, en esta charla, estamos hablando únicamente de la productividad de las personas. ¿Por qué? Porque con relación a las personas vemos que hay un cambio importante. Infortunadamente, en muchas empresas, algunos líderes, algunos gerentes ven que o quieren ver la productividad de las personas como si fuéramos máquinas. Es decir, ese concepto de pueden haber menos empleos, entre menos personal yo tenga, logre mejor rentabilidad para una organización, pues yo voy a tener una mayor productividad. Pero con las personas no sucede exactamente eso. Tenemos un entorno, por supuesto, microeconómico y macroeconómico, por poner un ejemplo. En macroeconómico, una serie de políticas del Estado que pueden entrar a afectar a las empresas. O sea, supongamos, la suspensión reciente de la ley de garantías, esto afecta precisamente a las personas o las empresas en las cuales se les pueda extender sus contratos en términos de o en tiempos de las elecciones. Entonces, esto ya es una variable externa que puede entrar a afectar la productividad. De manera positiva o negativa, por supuesto, pero la afecta. La diversidad y la calidad, pues, precisamente del recurso humano. Podemos, es decir, no podemos homogeneizar la calidad y los atributos de las personas que hacen parte de una organización. Vuelvo, insisto, pues porque muchas veces vemos a las personas como máquinas. Eh, el conocimiento, el capital del conocimiento, el capital del trabajo humano, no se puede cuantificar de una manera homogénea. Todos y cada uno de nosotros tenemos una serie de actitudes y aptitudes que pueden funcionar más o menos en función de nuestros gustos, nuestras motivaciones, nuestras disposiciones genéticas y por supuesto las condiciones del contexto en general para poder dar con un resultado favorable para una organización. Entonces no podemos pretender que yo pueda contratar a 4 personas que vengan de la misma universidad con experiencia laboral similar y que todos den el mismo resultado. Por supuesto, cada uno de nosotros daremos resultados particulares.
Y eso es lo que vemos muchas veces en las organizaciones. Somos vistos o medidos tal cual como si fuéramos máquinas. Entonces, pues aquí pues hay, por supuesto, consejos que los podemos aplicar de manera personal o lo podemos aplicar de manera profesional o en términos generales si fuéramos a emprender para una compañía. Eh, lo ideal es que pues descansemos 7 horas y media al día, ¿cierto? Por supuesto que esto varía, esto pues ha ido modificándose pues a partir de lo que estamos viviendo en este momento, en el modelo de alternancia que pueden manejar muchas empresas o en otras que están generando el retorno de los trabajadores a las compañías, que incluso es una pregunta buena para poder reflexionar al final de la charla. Realmente retornar a las oficinas como estábamos antes de la pandemia nos hace igual de productivos? ¿Sí? Por ejemplo, eso es una pregunta interesante, ¿no? Incluso la respuesta no la podemos tener inmediatamente, pero es una reflexión interesante porque es un fenómeno que se está viendo en la actualidad. Es decir, pensando en el caso de Bogotá, de por sí pues es una ciudad grande, con vías limitadas, vías que pues que siempre están siendo restringidas y demás, y con es decir, una cantidad de vehículos que van creciendo día a día. Entonces, la movilidad en Bogotá pues se está siendo afectada. Entonces, ¿cómo podemos ver si una persona que pasa más o menos 3 horas al día en trancones, será que al llegar a la oficina o llegar a la casa será siendo igual de productiva? Hay que pensar en eso, ¿no? Por eso se habla pues de lo ideal es que la persona descanse 7 horas y media. Eso es lo ideal. Y también lo que se han determinado en varios estudios es que las personas somos más productivas en horas de la mañana, porque es donde el cerebro pues está pues descansado y en mayor nivel de alerta para poder responder a las tareas o a los desafíos más grandes que podamos tener en nuestra jornada. Otro consejo que es importante en la productividad es poder planificar la jornada. Ver la jornada nos permite ver la globalidad de nuestras actividades diarias y no solamente eso, sino poder clasificar las prioridades. Entonces, tener una planificación diaria de nuestras actividades resulta importante, esto resulta vital. Yo que he podido conocer, pues cuando he realizado procesos de acompañamiento y desarrollo personal pues con nuestros clientes, eh, que se da una facilidad, una mayor disposición en realizar una agenda profesional, es decir, tenemos una agenda de nuestras actividades como empleados, pero se carece muchas veces de una agenda personal, ¿sí? Una agenda personal para tener nuestras también actividades y ahí donde vemos que muchas veces dejamos, es decir, dejamos una serie de actividades para el día a día o para otro momento. Y finalmente esas actividades no se hacen o se hacen después de mucho tiempo, precisamente por no tener una agenda personal. Hay que trabajar en disminuir las distracciones. Como vemos aquí pues en esta imagen, pues, la primera que pues podemos ver es donde obviamente decirlo es fácil y disminuir las distracciones es donde está el reto, ¿no? Pensando en el caso de que si nosotros estamos trabajando desde casa y tenemos hijos, pues los niños pues, necesitan movilidad, ellos juegan, entonces nuestra atención se va a dispersar porque pues vamos a estar pendientes de nuestros hijos, de que no les vaya a pasar nada o que vayan de pronto a romper algo en la casa o en el apartamento. Entonces, como les digo, yo sé que decirlo es fácil aquí en una charla, pero ¿cómo empezar a trabajar en eso, no? Un consejo muy sencillo, fácil, que seguramente muchos de ustedes pues han podido aplicar, es establecer con ellos reglas claras o espacios donde pues precisamente puedan interactuar o podamos respetar pues los espacios para cada una de las actividades. Pero también sabemos que las condiciones o el medio a veces es difícil, ¿no? Si yo estoy trabajando en el comedor, va a ser difícil obviamente aislar el ruido y no tener otras distracciones visuales, pues si estoy en un entorno de esos. Entonces, pues debemos pues, buscar de la mejor manera para poder llegar a eso. O muchas veces las distracciones no son por los hijos de la casa, sino es porque tenemos una serie de angustias, de sentimientos de insatisfacción en nuestra vida personal, que eso puede afectar nuestro trabajo. Colombia es uno de los países pues, que suele tener una alta resistencia
a la consulta profesional, por ejemplo, de psicólogos, psicólogas o psiquiatras, porque precisamente se tiene ese fuerte estigma, ¿no? Es decir, es que yo voy al psicólogo porque es que estoy loco, ¿sí? Entonces, esa serie de pensamientos lo que hace es restringirnos y nos limitan precisamente de tener una ayuda profesional. Precisamente ir a un psicólogo o una psicóloga debería ser una rutina por lo menos anual, como ir al médico. Como si vamos al médico una vez al año, pues también deberíamos una vez al año, aunque nosotros nos consideremos nuestra salud mental sanos, ir a un chequeo, por lo menos a tener un espacio y compartir con un profesional y poder chequear que pues, nuestra vida en general marche bien. Países, por ejemplo, como la Argentina, vemos que es un país que las personas tienen mucho más apertura a lo que es trabajar y cuidar de la salud mental y vemos pues que en ese sentido pues se tienen resultados, es decir, sabemos que Argentina pues es un país donde tiene grandes desafíos a nivel económico, su sistema político y demás, pero vemos pues que los argentinos tienen una capacidad de resiliencia, ¿no? Una lucha muy marcada, muy fuerte, y es precisamente porque se tiene una mayor apertura a consultar con los servicios profesionales de la salud mental. Y es ahí donde pues, nosotros tenemos una gran oportunidad, ¿no? Y es, muchas veces somos improductivos, es porque tenemos una serie de pensamientos, una serie de sentimientos que no los atendemos a tiempo. Y esto lo que pasa es que se vuelve como una bola de nieve. Ese pensamiento, ese sentimiento, eh, con el tiempo se pueden convertir en comportamientos y esos comportamientos, por supuesto, van a tener consecuencias. Entonces, consecuencias como la ansiedad, consecuencias como la depresión, consecuencias como el aislamiento social. Vamos a poner pues tres ejemplos de lo que pues, nos puede ocurrir o afectar pues, en nuestra productividad. Eh, Como les decía anteriormente, pues nosotros no somos máquinas, somos seres humanos, somos dinámicos y no podemos pretender que si trabajamos 2 horas, ahora tenemos que trabajar 12 horas continuas y vamos a tener el mismo resultado. Nosotros obviamente nos vamos a cansar, nuestro cerebro pues está diseñado precisamente para focalizar la atención por un determinado periodo de tiempo. Entonces, seguramente algunos de ustedes han escuchado o de pronto han aplicado la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro nos habla básicamente pues que en un espacio de 55 minutos, llegando a una hora, es donde los primeros 25 minutos tenemos un trabajo totalmente focalizado, totalmente aislado a distracciones y después descansamos. Entonces definimos unos 5 minutos para poder tomar una pausa activa, para poder relajarnos, tranquilizarnos y después volver a otros 25 minutos de un trabajo intenso. Lo ideal pues de este método Pomodoro por supuesto es que se haga en la mañana para que nuestro trabajo sea el más óptimo y pues para la redundancia productivo posible y en la tarde pues ya sean jornadas más de seguimiento y de atención focalizada. Otro consejo importante pues para mejorar la productividad, hacerlo que sea simple y sencillo para sentirnos bien. No está mal que nosotros pues, busquemos que nuestro espacio de trabajo esté limpio y ordenado para precisamente sentir que tenemos una menor carga o un mayor nivel de tareas a cumplir. Está comprobado que pues, tener un escritorio limpio nos da la sensación de que no tenemos tanto trabajo, de que tenemos en nuestro sitio, en nuestro orden o tenemos bajo control las cosas que estamos haciendo y por supuesto vamos a tener pues un mejor resultado. Entonces, importante pues organizar nuestro lugar de trabajo, bien sea en la oficina que tengamos asignado o buscar pues el espacio en casa. Ahora, que no nos vayamos a confundir pues con ser psicorrígidos ni más faltaba, sino buscar que sea lo más agradable posible pues nuestro lugar de trabajo. Un estudio de Stanford se ha podido demostrar, es un estudio que fue realizado en el 2009, donde pues varias personas se expusieron a varios estímulos en simultánea, se ha roto ese paradigma o esa creencia en la cual establece que hacer las famosas multitasking, ¿no? Las famosas tareas al mismo tiempo. Es decir, es mejor hacer una cosa a la vez, una cosa bien hecha, la cual nos puede rendir mucho más y después voy a atender otra actividad en particular. Yo sé que en el día a día es complejo porque pues, tenemos la presión del jefe, de los compañeros, de los clientes, etcétera, etcétera, y pues hacer una cosa a la vez puede ser retador, pero está más que demostrado que, por ejemplo, como vemos en la imagen,
tener varias pantallas encendidas al tiempo nos da la sensación o nos puede generar mayor sobreestimulación y como consecuencia de hecho, consecuencia de eso, perdón, un mayor estrés. De hecho, en lo personal, en algún momento yo también intenté hacer algo similar, de tener pues precisamente dos equipos, entonces un equipo hacía una cosa, con el otro computador intentaba hacer otra cosa, pero al final del día tenía la sensación de que hacía casi lo mismo y con la diferencia de que me sentía mucho más cansado y más estresado, más agobiado. Entonces, en lo personal, yo sí puedo decir que sí, en definitiva, tener, por ejemplo, varios estímulos o tener varias cosas al tiempo o varios estímulos como, por ejemplo, dos pantallas, no nos garantiza tener un mayor nivel de productividad. Eso es realmente importante. Hoy en día contamos también pues, con varias aplicaciones gratis, aplicaciones pagas, que nos pueden automatizar varias tareas, varias actividades en nuestro día a día. Afortunadamente por la pandemia y todo lo que estamos viviendo en la actualidad, las empresas tienen una mayor apertura de la cultura digital, del trabajo. Entonces, se cuenta con un mayor apoyo por parte de las empresas para empezar a automatizar actividades. Entonces, vemos que muchas de las tareas ya no dependen, por ejemplo, de un Excel, sino ya entran a aplicaciones a automatizar procesos. Entonces, vemos pues que es importante, ¿no? Validemos, revisemos es decir, hoy en día podemos coger nuestro celular, entrar al Play Store, etcétera, para poder ver aplicaciones que nos puedan ayudar a mejorar nuestra productividad. Que incluso, por ejemplo, aquí les recomiendo una aplicación que se llama Stay Free y esta nos ayuda precisamente a restringir las aplicaciones de redes sociales, a medir el tiempo que podemos permanecer en las mismas, a definir horarios donde nuestro teléfono se puede bloquear para las aplicaciones y con eso disminuiría nuestro consumo de las redes sociales y por supuesto tener un mayor nivel de productividad. Incluso el bloqueo pues, digamos, de los usuarios, contraseñas y demás, y con eso se rompe el ciclo del hábito y como consecuencia de eso ya la persona pues, no va a tener tantas distracciones para precisamente en su trabajo. Entonces, precisamente, bueno, las declaraciones que ya hemos hablado precisamente de eso, y ya pues para ir finalizando aquí pues nuestro espacio de conversación, es importante entonces, si queremos ser productivos, pues tenemos que cambiar o modificar o crear nuevos hábitos y empezar a eliminar esos hábitos que no nos van a ayudar. No olvidemos que el hábito tiene cuatro grandes fases que parten de una señal, un estímulo que nos activa una serie de pensamientos y comportamientos. Como consecuencia de eso, pues nos produce un deseo, un anhelo de que nos va a llevar a una conducta y por último pues vamos a obtener una recompensa a partir de ese estímulo y de este deseo. Entonces, los pasos para precisamente crear un hábito, primero hacerlo obvio, es decir, hay que hacerlo visible el hábito, hay que hacer que no sea sencillo de poderlo llevar a nuestro día a día. Entonces, la manera más sencilla, es decir, en palabras más prácticas, es llevar un registro de todos nuestros hábitos, de nuestras actividades que llevamos al día a día. Entonces me levanto, con el celular, apago la alarma, me levanto, voy al baño, me hago una ducha, está todo en detalle para empezar a visualizar qué hábitos consideramos que son positivos y qué hábitos pues no nos están generando pues una productividad en lo personal y en lo profesional. Entonces, eso pues realmente es importante. Hacerlo atractivo, es decir, buscar la manera más sencilla de establecer esos nuevos hábitos en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional, para empezarlos a ejecutar. Vemos que esos dos van de la mano, ¿no? Hacerlo atractivo, hacerlo sencillo. Y por supuesto, hacerlo satisfactorio, buscar maneras de generar recompensas a partir de esta serie de estímulos. Al hacer un hábito, un mal hábito, perdón, nosotros tenemos que buscar también la manera de eliminarlo o que sea poco atractivo para nosotros, es decir, hacerlo invisible. Entonces, esa serie de comportamientos, pues podemos reemplazarlas por otra serie de hábitos que no nos están ayudando a nuestra vida personal, no nos están generando una productividad. Entonces, pongo un ejemplo. Si tenemos el hábito entonces de estar en las redes sociales constantemente, tenemos el hábito, un mal hábito, por ejemplo,
de tomar café compulsivamente, pero esto me lleva también como consecuencia a eso a estar socializando con muchos de mis compañeros y por eso es que no soy tan productivo en el trabajo. Entonces tengo que buscar maneras de hacerlo poco atractivo, es decir, buscar de pronto la ruta o el camino más largo y enredado posible para llegar a la cafetería y compartir con mis compañeros, porque el cerebro siempre va a buscar el camino más fácil y más corto. Y si nosotros buscamos que esto se haga complicado, algo tan sencillo como ir a la cafetería, vamos a ver que como consecuencia de eso, al poco tiempo, ya nos va a resultar poco atractivo, poco sencillo ir a, precisamente a la cafetería a tomar café y compartir con los compañeros. Hay que hacerlo difícil, hay que hacerlo costoso, ¿sí? Es decir, ponernos también pues pequeños castigos a partir de esa serie de hábitos, ¿sí? Es decir, donde dice, bueno, por una serie de conductas que no me aportan a mi vida productiva personal o profesional, pues yo me descuento del salario X o Y porcentaje y como consecuencia de eso, pues no sé, voy a hacer el salario a ciertas actividades. Obviamente no hay que verlo como una recompensa porque entonces vamos a sabotearnos pues precisamente nuestra estrategia. Entonces hay que buscarlo pues hacerlo insatisfactorio. Entonces pues es importante pues llevarlo al día a día en estos hábitos para nuestra vida personal y profesional. Entonces pues mientras nosotros nos llevamos a la conciencia precisamente esta serie de hábitos que muchas veces nos llevan a ser improductivos, vamos a hacer el control de ello y eso es lo que nos va a generar precisamente la distracción de nuestro día a día en particular. Entonces, pues básicamente ese es el espacio que yo quería compartir con ustedes. No sé si alguien del público de pronto tenga alguna, alguna pregunta, alguna inquietud particular. Bueno, estamos verificando si tenemos preguntas al respecto. Muchas gracias, doctor Cristian. Vale, Bueno, señor, vamos a muchas verificar. gracias. Perfecto, vamos a verificar por el momento. No tenemos preguntas. Sin embargo, doctor Cristian, ¿le parece si aprovechamos y hacemos una conclusión sobre el tema? ¿Alguna recomendación sobre el mismo? Vale, sí, señor, claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué podemos concluir o reflexionar acerca del tema de la productividad? Eh, Parece ser sencillo, ¿cierto? Hablar de la productividad, pero la productividad está relacionada precisamente con nuestros hábitos, con nuestros pensamientos, y pues sobre eso debemos trabajar diariamente para poder generar un mejor resultado en nuestro día a día. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar nuestros pensamientos y el sistema en cómo nosotros hacemos las cosas, como consecuencia de eso vamos a tener un mayor nivel de productividad. Perfecto. Sin embargo, si ustedes tienen alguna inquietud fuera de línea, simplemente, por favor, se comunican con el doctor Cristian Dueñas, y aquí están los datos de contacto de él. Perfecto. Sin embargo, también los invitamos a la actividad que tenemos el día de hoy en la tarde. Los invitamos a que se contacten y se conecten a www.asiento.org y allí podrán realizar las inscripciones. Doctor Cristian, en nombre de ASIEN, el Departamento de Servicios de Ingenieros, le damos gracias por su presentación. Y como siempre, esperamos contar con su conocimiento para futuras actividades virtuales. Muchas gracias a ustedes por la invitación y en una próxima estaremos compartiendo con ustedes. Un feliz día, muchas gracias. Ok, ingeniero, a usted nuevamente, señores asistentes, nos vemos a las 3 de la tarde. Estrategias efectivas para cuidar el planeta y el medio ambiente. Feliz tarde para todos.